En este apartado vamos a estudiar fundamentalmente y en primer lugar los efectos de la hormona del crecimiento, que como sabéis es la GH o STH. Esta hormona va a actuar fundamentalmente sobre los músculos, sobre los huesos, sobre los cartílagos y sobre el hígado. Sus principales funciones se basan en mantener, estimular el crecimiento y desarrollo de los huesos todavía jóvenes, hasta que bien los cartílagos metafisarios de crecimiento o los núcleos de osificación terminan por cerrarse. Después, en la etapa adulta, intervienen en la remodelación de los huesos para mantener su actividad y de alguna forma, su integridad vital. Además de esto, interviene en el metabolismo porque incrementa los niveles de glucosa y también aprovecha o estimula el aprovechamiento de la glucosa por parte del hígado. Es capaz de realizar síntesis de proteínas, es decir, favorece el anabolismo proteico, favorece la degradación de las grasas para obtener energía. Por tanto, ¿en qué situaciones aumentaría o se vería estimulada la secreción de hormona del crecimiento? Lógicamente, durante toda la etapa del crecimiento, porque así está establecido por normas de la naturaleza, y además en la etapa adulta la liberación aumentada de hormona del crecimiento se daría en situaciones de ayuno, en situaciones de estrés, en la hipoproteinemia, en las situaciones de hipoglucemia, durante el ejercicio físico y la actividad física. Como hemos dicho anteriormente, la regulación de la secreción hormonal viene dada por un mecanismo de retroalimentación negativa, de tal forma que cuando las cifras de la hormona del crecimiento en sangre sobrepasan los niveles normales o bien los efectos que ésta produce son exagerados, se produce una inhibición, una retroalimentación negativa sobre la hipófisis y sobre los factores liberadores del hipotálamo. Vamos ahora a estudiar la glándula tiroides y las hormonas que ella produce, las hormonas tiroideas. Como vemos, la glándula tiroides es una pequeña glándula situada en la cara anterior del cuello, por debajo del cartílago cricoides y delante de los primeros anillos de la tráquea. Está formada por dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, unidos por un estrechamiento que recibe el nombre de istmo. En algunos casos podemos observar un fino lóbulo ascendente central que recibe el nombre de lóbulo piramidal. La vascularización de la tiroides es muy rica y sus vasos sanguíneos proceden de un lado, las arterias tiroideas superiores proceden de la carótida externa y las arterias tiroideas inferiores proceden de las subclavias. Aquí vemos la distribución de los vasos, tanto los arteriales como los venosos. En cuanto a la estructura interna de la glándula tiroides, histológicamente podremos observar que, además de estar formada por una serie de lóbulos, en su interior hay unas pequeñas cavidades que están llenas de un líquido fluido denso que se llama coloide, en el cual vamos a encontrar las hormonas tiroideas y la tiroglobulina, que es una estructura proteica. Bien, los lóbulos, por tanto, están formados por folículos, y estos folículos tienen, como veis, una pared epitelial que sería la encargada de la fabricación de las hormonas tiroideas a partir del aminoácido tirosina, al cual se le incorpora el yodo. Como ya se comentó en su momento, las hormonas tiroideas necesitan y están compuestas por yodo. Ya veis que esta estructura es el coloide y en el momento en que
el tiroides tenga que liberar la hormona, esta se va a unir a proteínas, que es la tiroglobulina, y otras hormonas y otras sustancias o proteínas transportadoras para circular libremente por la sangre. Vamos a ver un esquema de la fabricación de las hormonas tiroideas. Aquí vemos un folículo tiroideo, este sería el coloide. Observamos cómo se produce la captación del yodo por parte de cada uno de estos folículos y dentro ya del coloide del folículo tiroideo va a sufrir una peroxidación que el yodo se le unirá a la tiroglobulina y a partir de aquí se originarán moléculas de monoyodo tirosina y diyodo tirosina, según tengan una o dos moléculas de yodo. Las moléculas de monoyodo tirosina, cuando se unen a las de diyodo tirosina, tendrán o constituirán una molécula con 3 elementos de yodo y formarán la T3. Cuando se unan 2 moléculas de diyodo tirosina, obtendremos una molécula de 4 átomos de yodo, que es la T4. Por tanto, concluimos diciendo que las hormonas tiroideas son la T3, que se llama tiroxina, y la T4, que es la tetrayodotironina, como veis aquí. A partir de aquí, estas hormonas se unen a una tiroglobulina y de aquí ya pasan al exterior de los folículos tiroideos para incorporarse a la sangre y distribuirse por el cuerpo para actuar a nivel de todas las células y tejidos y órganos diana. En cuanto a la regulación de la secreción hormonal, ya hemos dicho cómo se realiza, lo vamos a especificar ahora mediante un esquema que ya vemos que se produce mediante el mecanismo de feedback negativo. De un lado, cuando bien los efectos generales de la hormona tiroidea descienden o bien la concentración hormonal en sangre, llega este aviso al hipotálamo, el cual libera la hormona estimulante de la TSH de la hipófisis. Se llama TRH, que es el factor u hormona hipotalámica que estimulará a la hipófisis. Cuando llega a la hipófisis, la TRH estimulará la secreción de TSH, que será liberada a la sangre, para alcanzar el tiroides. Una vez la TSH alcanza el tiroides, se va a producir la síntesis de hormonas tiroideas a partir de el yodo y la tiroglobulina, y desde luego uniéndose el aminoácido tirosina, originando la T3 y T4, como vemos aquí. Estas pasan a la sangre y se distribuyen por todo el cuerpo para realizar las funciones propias de estas hormonas. Cuando el efecto de estas hormonas es excesivo o su concentración también lo es, se va a producir por un mecanismo de retroalimentación negativa el frenado de la hipófisis y el frenado del hipotálamo. Bien, si imaginemos una situación anómala, por ejemplo, en la que el aporte de yodo esté disminuido, como puede ocurrir, o más bien ocurría, en ciertas áreas geográficas, aunque en la actualidad esto puede deberse sobre todo en áreas marginales del mundo. Esa bajada de yodo hace que no se puedan sintetizar en cantidades suficientes la hormona T3, T4. Por tanto, estas estarán bajas. Al estar bajas, el hipotálamo recibe la señal de que la actividad tiroidea y nivel hormonal está bajo y por tanto liberará TRH. La TRH actuará sobre el tiroides liberará la hormona tiroestimulante de forma excesiva que por ello va a hiperestimular el tiroides, que como no puede fabricar más hormonas, no tiene otro remedio que crecer en tamaño pero no en función. Cuando el tiroides crece en tamaño, adopta una forma pseudotumoral que se conoce con el nombre de bocio. En cuanto a las funciones de las hormonas tiroideas, podemos esquematizarlas en
los siguientes apartados. En primer lugar, incrementa o estimula el metabolismo basal, es decir, lo que hace es regular el consumo energético en condiciones basales, es decir, sin actividades extremas del cuerpo. Por tanto, digamos que de alguna manera mantiene un equilibrio en el consumo de grasas, de hidratos de carbono, etc. Ya sabemos que todos estos productos sirven para la obtención de energía. En segundo lugar, aumenta la fabricación o síntesis de proteínas, por tanto va a intervenir también en el desarrollo y crecimiento de los órganos y estructuras orgánicas. En tercer lugar, interviene también en la gestión del crecimiento y desarrollo de todo el cuerpo. Y por último, puede intervenir en el desarrollo y maduración también del sistema nervioso. Esto se da sobre todo, y digamos, podría ponerse de manifiesto sobre todo en las deficiencias que aparecen en los niños. En este cuadro, en el cual podemos ver las dos situaciones anómalas del sistema de secreción hormonal tiroidea, y veremos qué efectos tiene cuando hay un incremento de su actividad o un decremento de la misma. Esto lo veremos más adelante al hablar de la patología. No obstante, ahora vamos a mencionar los efectos por exceso y veremos cómo se correlacionan con lo que hemos dicho. Sobre el crecimiento y desarrollo, va a acelerarlo la hormona tiroidea. Sobre la actividad y sueño, va a comportarse como un estimulante, ¿vale? Y por tanto, la actividad estará incrementada del cuerpo y el sueño estará interferido o disminuido. En cuanto a la temperatura, este cuerpo intolera, o digamos se hace poco tolerante al calor porque se está generando mucha energía. En cuanto a los cambios de la piel, suele estar la piel caliente, hay mayor transpiración, por tanto hay una hipersudoración. Veremos que estos sujetos tienen pulso rápido, y en cuanto a los síntomas gastrointestinales, normalmente cursan con diarreas y aumento del apetito, y disminuye el peso, puesto que todos los elementos nutricionales que ingresan en el cuerpo son fácilmente y rápidamente consumidos para obtener energía. Los reflejos están exaltados y psicológicamente son personas muy inquietas, muy nerviosas. Lógicamente, en estos casos la concentración de hormona tiroidea en sangre estará incrementada. Bien, por detrás de la glándula tiroides podemos apreciar 4 pequeñas glandulitas ubicadas en los polos superiores e inferiores de la tiroides, que reciben el nombre de glándulas paratiroides, al lado y por detrás de la glándula tiroidea. Estas glándulas van a segregar la paratormona, que va a intervenir regulando el metabolismo del calcio, fundamentalmente manteniendo los niveles de calcio en sangre, lo que conocemos como calcemia. Bien, la paratormona, la PTH, digamos que se libera en respuesta a descensos de la concentración de calcio en sangre. Este descenso actuará sobre las glándulas paratiroides. Estas liberarán la hormona paratiroidea, que actúa a 2 niveles, sobre el riñón, aumentando la reabsorción de calcio y por tanto disminuye la excreción urinaria de calcio. Por ello, lo que va a producir es un incremento de los niveles de calcio en sangre. Y sobre el hueso, la paratormona lo que hace es recoger el calcio de la actividad osteoclástica y llevarlo a sangre. Por ello, en conjunto, va a provocar un incremento de las concentraciones plasmáticas de sangre. Cuando estos niveles sobrepasan los límites superiores, van a provocar un efecto de retroalimentación negativa, frenando la paratiroides. Y hasta aquí el estudio de la glándula tiroides y paratiroides. Gracias.